Muy buen día a todos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más a nuestras webinars en Círculo Estratega con nuestros alumnos de prácticas profesionales de la Maestría de Ciberdelincuencia de la Universidad Internacional de La Rioja. En esta ocasión tenemos a la compañera Sheila Macías. Ella nos va a hablar del tema de compliance penal y responsabilidad empresarial por delitos cometidos con inteligencia artificial. Un tema también bastante amplio, bastante interesante y muy en boga por el uso pues de inteligencia artificial que está marcando toda una era tecnológica. Bienvenida, Sheila, si gustas continuar con tu presentación, hablarnos un poco de ti y continuar con el tema, por favor. Ya, gracias. Bueno, buen día. Soy la abogada Sheila Macías Cedeño. Actualmente soy abogada de los tribunales de la República del Ecuador y estoy finalizando este máster en ciberdelincuencia en la Universidad Internacional de La Rioja. Soy muy afín a la investigación, sobre todo sobre innovación tecnológica jurídica, especialmente en esta era donde la inteligencia artificial, los sistemas automatizados, han tomado control, cierto control de nuestras vidas y básicamente hay demasiados vacíos legales que son importantes como materia de discusión. Eso es lo que traigo hoy en día, hablando sobre el compliance y la responsabilidad empresarial por los delitos cometidos en IA. En este caso, voy a enfocarme en un debate mucho más teórico, filosófico, para vincular este máster en ciberdelincuencia sobre la autoría, la culpabilidad y cómo el compliance puede intervenir en estos juicios de responsabilidad empresarial con estos delitos que puede cometer una IA actualmente. Bien. Para iniciar, debemos entender que los sistemas automatizados están integrados en nuestro día a día, ya sea desde el punto de vista económico, jurídico o social. En este caso, en las empresas, para innovar cómo conectan con la sociedad, cómo realizan sus sistemas de auditoría, manejo de marketing, utilizan mucho la inteligencia artificial porque les ahorra costos y además forma parte de esa innovación constante, esa dinámica constante que deben tener las empresas si quieren mantenerse en el mercado. En este caso, un ejemplo básico son los chatbots para atender al cliente. Estos son automáticos. Sin embargo, actualmente, con el uso de la inteligencia artificial, en este caso la generativa, hay ciertas dudas en cómo responden estas inteligencias artificiales a los requerimientos del cliente. Si hay una toma de decisiones autónoma de la cual pudo haber sido entrenada o intuitivamente revisando ciertas analogías pasadas, esta inteligencia artificial toma decisiones basadas en las mismas para reducir el trabajo de quien la entrena. Esto ayuda a la eficiencia y competitividad del mercado, pero abre dudas sobre cómo, en este caso, un juzgador o el sistema de justicia, a su juicio, cómo podría evocar responsabilidad o una imputabilidad penal hacia un sistema de inteligencia artificial, considerando que las legislaciones o los códigos penales alrededor del mundo, en este caso yo hablo del Ecuador o hablo de Latinoamérica como México, Argentina, habla de la persona o la personalidad jurídica. No habla de un sistema automatizado que carece de esas dos características. Hablamos de un sistema que estaba entrenado por una persona, probablemente un tecnólogo o un experto en ingeniería de datos o sistemas de inteligencia artificial, o de una personalidad jurídica que ha comprado un sistema ya personalizado y se ha encargado de eh, entrenarlo de acuerdo a sus necesidades. En este caso podemos hablar de una revolución silenciosa porque en medio de esta cuarta revolución industrial que hablamos de la tecnológica, hablamos de responsabilidades, ¿quién responde por un delito que pueda cometer una inteligencia artificial? En este caso, no solo hablamos de quien crea el sistema, sino quien lo entrena, quien lo regulariza, quien lo personaliza, quién es el que lo utiliza de primera mano para conectar con la sociedad o con un cliente en particular. Eso habla un desafío de cómo las corporaciones eh,
tienen estas normas de cumplimiento que normalmente llamamos compliance, que es solo un itinerario de normas administrativas que la empresa debe seguir para asegurar la efectividad dentro del marco de la ley, que esto es propio de cada país. En este caso, normalmente las normativas penales para responsabilizar a una personalidad jurídica o una empresa tienen un catálogo de disposiciones de responsabilidad. En este caso, la auditoría constante, el seguimiento, el monitoreo. Sin embargo, si hablamos de un sistema autónomo, no hay forma de predecir cómo ésta va a responder. Supongamos, se le entrena dentro de unos puntos básicos, responder, establecer sobre el producto, entre otros. Sin embargo, pueden existir ciertas anormalidades que puedan volver a la inteligencia artificial impredecible. Hablamos de estos pequeños cambios que no se pueden predecir y que pueden generar un daño eh, a nivel pecuniario o al honor, al buen nombre o al corporativo como tal, lo que genera un riesgo jurídico y puede dañar el bien jurídico protegido de las personas, ya sea que hablamos de su integridad, el flujo financiero, eh, los derechos de los consumidores, entre otros. Bien, en este caso debemos establecer que el problema central de la investigación es sobre la responsabilidad como tal. Normalmente el derecho que tenemos nosotros se basa en el derecho romano, así que seguimos ciertos cánones básicos en todas las mismas. Esto hablando de Latinoamérica. En este caso hablamos de culpa y de dolo. Culpa, lo que se ha realizado, si la persona ha cometido la acción que ha generado un daño. Y de dolo, de la intencionalidad. Podemos hablar de culpa porque el daño se ha realizado. Una inteligencia artificial ha provocado un daño a la moral de una persona. Ya, el daño está hecho, hablamos de culpa. Sin embargo, el dolo es donde entra este debate interminable entre los juristas porque una inteligencia artificial no tiene pensamientos propios, una psique autónoma que prevenga intencionalidad. Así que hablamos de cómo fue entrenada por un tercero. Y este tercero, si forma parte de esta discusión, en la imputabilidad penal hacia estos corporativos, en el momento de establecer una reparación integral, una responsabilidad, ya sea pecuniaria o del tipo corporativo, de inhabilitación, ya que las empresas van innovando, innovando y invierten miles de dólares en sistemas que son impredecibles aún. No podría decir que esta inteligencia artificial es autónoma 100% porque aún existen personas que están entrenando día y día estos sistemas autónomos para que aquellos usuarios, en este caso nosotros, a través de sistemas tan básicos como Cloud, como ChatGPT, y ya hablando de otros más personalizables para las corporaciones, se nos haga un trabajo fácil. Sin embargo, sigue habiendo estos problemas de imprevisibilidad, no se puede establecer si la información es 100% correcta y es responsabilidad, en este caso, del juez establecer a su juicio, porque no existe un marco normativo específico que le determine al juzgador unos parámetros para juzgar este tipo de delitos. Este escenario vuelve al derecho que se tambalea un poco porque el derecho como tal tiene en su naturaleza que debe dinamizarse con la sociedad. Y tenemos un problema hoy en día. Los juzgadores son muy tradicionales. Creo que muchos eh, no quieren adaptarse. Hay un miedo a ese cambio porque hablamos de términos tradicionales en un nuevo mundo que ya no se acomoda a esos cánones básicos establecidos. Ya no hablamos de delitos informáticos donde la herramienta principal es una computadora, un teléfono, un USB, donde podemos hacer una cadena de custodia. No, hablamos de un sistema que existe en un universo no material
y que puede generar conflictos de ubicación, territorios, competencias, jurisdicción e incluso de un concurso de delitos. ¿De qué delitos estamos hablando? Un ejemplo, hablamos de estafas electrónicas, pero también puede haber delitos conexos como lavado de activos, blanqueo de capitales, redes de criptomonedas, que en la mayoría de países no está permitido porque realiza un agravio contra el flujo económico de los estados. Y estos dilemas empiezan desde el marco normativo corporativo, hablando del compliance. Las empresas hoy en día no se han preparado para adaptarse de forma integral a estos cambios tecnológicos. Solo una plena adaptación que no se acomoda a, a estos sistemas artificiales como tal. Hablando de, por ejemplo, auditorías, se hace una auditoría constante al personal, pero el sistema se queda en el limbo. No hay forma de regular un sistema de forma paulatina que pueda asegurarle a las corporaciones de que este no va a generar errores que puedan generar daños eh, al bien jurídico protegido de las personas, en especial de los consumidores, y qué herramientas o qué mecanismos utilizan en el caso que existan esos daños. Si hablamos de una responsabilidad por dolo directo, dolo secundario, dolo eventual, o hablamos de responsabilidad de tipo subsidiaria de un tercero. Este tipo de dolos, que es un poco más complicado porque es un tema muy penal, muy de derecho constitucional, hablamos de dolo, como ya les dije, de la intencionalidad, de la voluntariedad de las acciones, de un dolo directo, yo quiero hacerle daño a alguien por medio de una herramienta que va a ser estudiada en los elementos fácticos de la acción. El dolo indirecto es realizar una acción, pero que yo sé cuál va a ser el resultado, que va a generar un daño. Y el dolo eventual, que es el que puede acomodarse a este tipo de daños que son realizados con inteligencia artificial, son aquellos donde mi acción no quería generar un daño hacia una persona o hacia un consumidor como tal, hablando de empresas, pero yo, como propietario de la inteligencia artificial, sabía que existía una posibilidad de riesgo. Y aquí hablamos de la imputabilidad por riesgos. ¿Hasta dónde yo sé que puede llegar la inteligencia artificial? Si puede generar un daño. Estoy hablando de, por ejemplo, corporaciones como Character AI, que es en español caracteres de IA o personajes de IA, donde han existido casos donde estos personajes que están programados para actuar como personajes de caricaturas, digamos, que el caso pasó justo con un personaje de Juego de Tronos, Daenerys Targaryen, que es la protagonista, provocó el suicidio de un niño, ¿ya? Esto fue un caso en Estados Unidos, si no me equivoco, y lo pongo de ejemplo porque eh, aun cuando la corporación no ha entrenado una inteligencia artificial para hostigar a un menor de edad, provocar su suicidio, sí que existe este problema de riesgo en hasta dónde puede llegar el personaje y qué cosas, qué parámetros no contempló quien ofrece este servicio por medio de esta inteligencia artificial sobre cómo va a actuar la inteligencia artificial. O sea, en contexto general, el personaje del que estoy hablando es sanguinario, ha cometido acciones, delitos que no debería un menor de edad ver, pero si este menor de edad, al momento de ingresar y ser un usuario de esta inteligencia artificial, interactúa con este modelo de IA que simula interactuar con este personaje, puede llegar a hostigar un suicidio. ¿A quién se le da esta responsabilidad? ¿A quien realizó, a quien creó esta IA, al empleador que probablemente compró la inteligencia artificial y la puso a disposición del público? ¿Hay responsabilidad de los padres? ¿O cómo debe actuar la empresa si no se preparó en los mecanismos de seguimiento y monitoreo de este tipo de actividades? Ya, como ya lo dije, es muy fácil hablar de
controlar o incluso hacer juicios de valor sobre mecanismos automatizados. Por ejemplo, un chatbot. Si un chatbot te da una respuesta errónea, en este caso si hablamos de una empresa, el chatbot de servicio al cliente es irrespetuoso, puede haber una indecisión directa, puede haber una resolución de conflictos directa. Ya el fabricante se comunica con el consumidor o el usuario, pueden llegar a un acuerdo, el fabricante o el distribuidor de esta IA puede solicitar que se haga un monitoreo de este tipo de chatbots y arreglar el pequeño problema y seguir. Hay una medida directa que ayuda a arreglar este inconveniente que ha generado un daño al usuario. Sin embargo, con los sistemas autónomos, como el de charretería, que ya lo hablé, si actúan por sí solos, ¿a quién cabe esta responsabilidad? Aquí entra un problema de penal constitucional, que es la empresa tiene responsabilidad, debe indemnizar pecuniariamente a esta persona, en este caso a los padres, si estos lo solicitan por medio de una demanda, o por daños, o por una denuncia por el hostigamiento. Obviamente, en este caso, como no hay parámetros, el juez a su juicio, que aquí entra el problema de hasta dónde el juez también tiene conocimiento de este tipo de herramientas, si tiene auxiliares de la justicia que son tecnólogos, si son ingenieros, especialistas en inteligencia artificial, que también es un problema en el servicio judicial porque estos profesionales parecen no estar dentro del catálogo del sistema de justicia o no se lo han tomado como auxiliares necesarios e indispensables en este tipo de causas. En este caso, hablamos que la empresa debe realizar primero una auditoría interna, establecer si las medidas del cuerpo de normas de cumplimiento han sido acatadas. Si hablamos que la inteligencia artificial no tenía parámetros establecidos que puedan prevenir esta situación, es decir, prevenir ese riesgo que es objeto de imputabilidad, hablamos de una responsabilidad subsidiaria, hablamos de responsabilidad pecuniaria. En este caso, la indemnización por el delito causado y en el caso del fabricante, que hay cierta duda y que me lo planteaba Jonathan también, ¿quién tiene responsabilidad? ¿Quién creó la inteligencia artificial o quien la distribuye? Bueno, esto uno va a depender del juez, como ya lo dije, no hay un parámetro que lo establezca. A mi parecer, y lo digo como profesional del derecho, el proveedor o quien fabricó la inteligencia artificial puede someterse a responsabilidades subsidiarias como garantías de no repetición, que es algo que siempre las cortes, en este caso, si hablamos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, indican garantías de no repetición para que este problema no vuelva a suceder. Como fabricante puede responsabilizarse por lo que hizo la IA, pero estableciendo nuevos parámetros en la realización del mismo. En este caso, establecer un lenguaje que haga posible que la IA procese para no generar elementos como hostigamiento, un lenguaje adecuado que probablemente no afecte al usuario, entre otros. Pero quien tiene la responsabilidad directa en este caso, sí es quien entrena la IA para su uso, en este caso el distribuidor, que puede ser la corporación. Como lo dije, puede no haber una responsabilidad ambulatoria, que es lo que normalmente llamamos eh, la prisión de la libertad. Este, pero si hay responsabilidades de inhabilitación y pecuniarias, hablamos de reparación económica a quien se le ha generado un daño y esta inhabilitación ya es a juicio del juez que, bueno, puede establecer de que la empresa no puede utilizar estos sistemas de IA por cierto tiempo o garantías de no repetición sobre cómo se personaliza la IA en el sentido de qué tipo de público puede recibir este tipo de información, si hay que limitar el lenguaje o las acciones que puede proyectar
esta inteligencia artificial con el usuario y cómo el sistema puede acoplarse a ciertas necesidades. Sin embargo, en análisis de lo que he podido leer, aún existen casos aislados. O sea, es muy popular ahorita que haya problemas con inteligencia artificial. Sin embargo, siguen siendo casos que se los toma como aislados. No hay una legislación vinculante que indique un tipo de obligatoriedad en ciertos estados. Si bien, por ejemplo, Latinoamérica está junto al convenio, a, el convenio, la Declaración de Derechos Humanos, la americana, donde establece que los estados tienen la obligación de salvaguardar derechos en medio de esta revolución digital, sobre todo en cómo proteger la información, la integridad personal en la red y generar política pública para hacer posible que este tipo de sistemas no afecten la integridad personal de las personas. Sin embargo, no es por sorpresa para nadie de que los estados realmente no están preocupados en hacerlo. Sienten que es un problema meramente corporativo, que las empresas deben regular de forma independiente este tipo de problemas, ya que aún existe esta visión, podemos decir, tradicional de que el Estado, al no estar preparado, no genera política pública efectiva para problemas del tipo cibernético. Habla de problemas informáticos al acceso al Internet, a la información, la preparación en escuelas y colegios de computación. Sin embargo, no habla del sistema cibernético como tal, hablando ya de esta red que no conoce de territorio, no conoce de un límite y que tiene diferentes espacios no aptos para todas las edades y que son tomados como herramienta, como grupos delictivos para cometer cierto tipo de delitos, ya sea desde el blanqueamiento de capitales a ciberterrorismo. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Para no cansar. Muchas Avanzar. gracias, Sheila. Sí, fíjate que comentabas acerca de algunos puntos que yo estuve tomando nota y bueno, el primero es acerca de cómo el avance de la tecnología pues evidentemente va cambiando pues incluso las profesiones. Por Sí. ejemplo, ustedes que están cursando este máster, esta maestría en ciberdelincuencia, pues regularmente recibimos alumnos que son abogados o son criminólogos y bueno, les obliga a involucrarse en temas tecnológicos, porque pues al ser Ujú, ciberdelincuencia, pues obviamente toca aspectos cibernéticos. Y viceversa, nosotros como área técnica, pues tenemos que ahora aprender también de ustedes en ujú, cuestiones de derechos, de protección de información, de criminología en términos generales. Entonces, es muy interesante cómo las profesiones pues comienzan cada vez a interactuar pues más y lo tienen que hacer de mejor manera. También hablabas de acerca de cómo estas inteligencias artificiales están siendo pues programadas pues educadas. Entonces esto me hace reflexionar acerca de una similitud que pues es un debate ya pues antaño que habla acerca de cómo nos educamos las personas, ¿no? Es decir, si nacemos siendo buenos y por el ujú, entorno nos convertimos en personas malas o viceversa, ¿no? Nacemos con cierto grado de maldad y se nos educa para hacer el bien. Entonces pasa lo mismo con la inteligencia, ¿no? Artificial de alguna manera, ¿no? De cómo se le está educando, cómo se le está capacitando, enseñando. Y eso también nos lleva a hacer, como lo mencionaba, ciertas auditorías hablando de la sanidad. Ahora tenemos que hablar de la sanidad de esa inteligencia, ¿no? Qué tan sana comienza a ser esa inteligencia de tal manera que no esté orientando a sus respuestas hacia agredir, hacia atacar, hacia el grado que ya mencionabas, que fue un caso de un niño que inmerso dentro de este mundo virtual, pues genera lazos sentimentales hacia un personaje virtual y pues malinterpreta de alguna manera las respuestas de la inteligencia artificial
y pues se termina suicidando en términos de querer llegar a ese mundo virtual que existía en su imaginación. Y son ejemplos reales, son casos reales de sucesos que ya están aconteciendo. Y bueno, eso nos da todavía mucha área, mucha tela de dónde cortar y muchos temas por resolver. Muchas gracias. Adelante, Sheila. Bien, sí, como lo decías, sí hay, hablando ya, como tú lo dijiste, de las sanidades de inteligencia artificial, eh, es tan complicado el tema que tenemos que irnos a literalmente teorías de cómo el ser humano interactúa. El ser humano, el ser político, interactúa respecto a las necesidades o a sus intereses en la escala del tiempo. Cuando hablamos de cómo nosotros, como seres humanos, hacemos un contrato social con el Estado, está hablando de si el hombre nace bueno, se corrompe, o el hombre es inherentemente malo, hablando de teorías como Rousseau, Hobbes, cómo el Estado incluso nos puede corromper, que es un problema que yo veo incluso en este tema de inteligencia artificial. Y esto lo digo en experiencia porque a veces yo me pongo a revisar cómo diferencia diferentes tipos de inteligencia artificial, en este caso hablando de inteligencia generativa, con estos chats de inteligencia artificial, responden a ciertas inquietudes, depende del origen de la inteligencia artificial del país. Hay ciertas inteligencias artificiales que son renuentes al espectro de la derecha, otros que son más renuentes al espectro de la izquierda, otros que omiten ciertos elementos esenciales en la historia. Ya hablemos de la gente racializada, porque no es sorpresa para nadie que las inteligencias más populares tienen su matriz corporativa en Estados Unidos o en países europeos donde existe, bueno, está esta realidad de que hay una superioridad elitista, blanca, donde esto puede interferir en cómo es entrenada, cómo da las respuestas, a quién le lleva la razón, y lo digo porque no recuerdo no recuerdo si era ChatGPT, pero hay sesgos, por ejemplo, si hablamos de ahorita Israel-Palestina, hay muchos sesgos que la inteligencia artificial te da, depende de dónde exista, si ya lo consultas en ChatGPT o lo consultas en Dixit, que es una inteligencia artificial china. Y por lo tanto nos lleva a analizar o interpretar de que lo mismo pasa en este modelo de riesgo sobre hasta dónde puede llegar una inteligencia artificial cuando existe un usuario tan inmerso en ella. En este caso, es muy normal que ahorita los profesionales estén utilizando inteligencia artificial para realizar todo tipo de trabajos, desde los tipos teóricos hasta los tipos prácticos, en ingeniería, en programación, entre otros. Sin embargo, y que veo un problema actualmente, es que esta necesidad de que la inteligencia artificial realice ciertas tareas para nosotros nos deja un sesgo donde no hacemos una verificación, un monitoreo constante de cómo está tomando riesgo, nos está tomando rienda suelta, por decirlo así, y no podemos predecir si la inteligencia artificial estará correcta o incorrecta, o tendrá sesgos ideológicos y políticos, que es muy normal, y de hecho me sorprendería si no lo es. Todo inherentemente es político, y en el caso, por ejemplo, de los delitos que pueden ser cometidos en inteligencia artificial, ya no hablando de casos como hostigamiento, posibles homicidios, sino ya hablando de elementos como delitos de odio, eh, fake news, terrorismo. Hay un sesgo ideológico que la inteligencia artificial tiene que puede ayudar a estos operadores delictivos que al utilizarla ya venga con este sesgo, ya venga desarrollada y facilite esta actividad delictiva. En el caso, por ejemplo, de ciberterrorismo, que es un caso de que estoy haciendo para mi trabajo de grado. Normalmente las inteligencias artificiales son entrenadas en un modelo básico, un lenguaje básico entendible para todos. Sin embargo, estos pequeños sesgos son tan mínimos, pero cambian la perspectiva de las respuestas, que se vuelve un poco peligroso. Si hablamos de discursos de odio,
eh, con tinte de reclutamiento terrorista, que es el caso que yo estoy observando, mm, sí que facilita la creación de parámetros metodológicos para el reclutamiento. Es muy fácil ingresar a ChatGPT y utilizar un lenguaje codificado, no necesariamente hablando de terrorismo, porque si lo han notado, si utiliza ciertas palabras en ciertos chatbots, elimina por completo la pregunta, porque no cumple el código de la inteligencia artificial y ya per se hablando de esta norma de cumplimiento de la empresa. Pero los operadores delictivos utilizan lenguaje codificado para generar estrategias, para automatizar ciertos elementos en redes sociales que ayuden al reclutamiento y por tanto que estos discursos de odio o fake news lleguen a la población y puedan ser entendidos por la población, pero que pasen desapercibidos por el constante monitoreo de la inteligencia artificial. Por lo que es necesario que la corporación, la personalidad jurídica o el distribuidor como tal tiene que constantemente estudiar cómo la inteligencia artificial está llegando al usuario, hacer un estudio como normalmente del mercado se realizaría tradicionalmente y innovar en cómo está entrenando y testeando esta inteligencia artificial antes que llegue al usuario, ya sea en este caso como el lenguaje, el sesgo ideológico, aunque este último sí que es un poquito más difícil porque normalmente el sesgo ideológico es muy dividido, si hablamos tradicionalmente de izquierda y derecha, no es tan notable y tenemos elementos tan tradicionales como la propaganda, que si no notamos en la propaganda, imaginémonos en una respuesta de inteligencia artificial, donde el lenguaje hace imposible incluso notar estos sesgos, que normalmente, siempre le digo a quienes tutoreo, que deben, o sea, yo recomiendo, verifiquen la información que la inteligencia artificial les está dando porque no es completamente, no es infalible. Entonces, estos ciertos elementos que nos llegan los usuarios denotan ciertos aspectos en ese monitoreo, en ese cumplimiento de compliance que debe ser revisado y que debe ser revisado también por el sistema de justicia, la administración, porque esto no es solo un tema penal, esto es un tema administrativo y financiero. Las corporaciones son vitales para una vida, la economía saludable de un Estado. Sin embargo, si no nos adaptamos y dejamos que estos problemas sean radicados a cada aspecto social, al económico, al financiero, al corporativo, al judicial, llegaremos a un punto de tantos problemas con tantos vacíos administrativos y jurídicos que los únicos afectados seremos nosotros. Las grandes corporaciones, lamentablemente, no podrían tomar en cuenta este tipo de problemas y seguir con el mismo inconveniente una y otra vez porque no hay garantías de no repetición que nos aseguren que los derechos de consumidores sean respetados y no violentados constantemente. En este caso, Oye, cuando hablamos, imagínate que en un futuro no muy lejano haya la necesidad de psicólogos para las IAs. sí, sí ¿Cómo lo es, ves? y lo peor, lo peor, yo veo mucha gente que utiliza a ChatGPT como su psicólogo, no un Correcto, psicólogo. Entonces, yo siempre les he dicho, ustedes están entrenando a la IA. Yo le digo, ustedes le ahorran demasiado dinero a estas corporaciones, porque cada día están entrenándolas en ciertas emociones, ciertas situaciones reales, palpables. Ahora que la gente es muy descriptiva en lo que pasa, porque al final del día dirá, bueno, este es entre el chatbot y yo. Nada, ¿a dónde esa información no va a llegar? Aun cuando ya ciertas corporaciones han dicho que esta información no se borra por completo, sigue estando en su base de datos. Este constante entrenamiento puede llegar a un punto, como tú le dices, que necesitaremos un psicólogo para la IA o otro intermediario que establezca qué sí y qué no puede decir la IA, si está desde un punto de vista cumpliendo normas morales, normas jurídicas o simplemente
un sesgo ideológico establecido para una IA como tal. Yo a veces veo que las personas incluso, que ya me parece un poco exagerado, pero pasa, que dicen, bueno, tengo que hacer esto, tengo que hacer entre esto y esto, ¿qué hago? Le preguntan a la IA. Y la IA constantemente está alimentándose de todas estas situaciones que en algún momento me hace preocupar de la capacidad de decisión que va a tener el ser humano y cuánto va a permitir, cuánto daño va a permitir. Porque si en la vida real, en la vida física, a veces es muy difícil diferenciar microagresiones, todo un tipo de actividades que realmente nos dañan de poquito a poquito, como con esta interacción que no es saludable a mi parecer, va a llegar a un punto en que la inteligencia artificial va a generar estas agresiones y nosotros las vamos a aceptar porque las hemos normalizado al punto que es algo de día a día. Y ahí es donde el acto material del delito, el actus reus, se hace difícil para el análisis fáctico que va a realizar el operador de una auditoría o el operador de justicia en este caso, porque ya no hablamos de que la IA tuvo la intención de eso. La IA, a diferencia de nosotros tenemos una conciencia que nos dice, bueno, esto está bien y esto está mal, dentro de cómo hemos sido nosotros educados, porque eso también interviene. Como tú lo dijiste, hasta donde yo considero que esta acción es buena, esta acción es mala y esta acción es necesaria. Entonces la IA, como no tiene una conciencia, ella realiza, responde o actúa de acuerdo a los parámetros por los que fue entrenada y educada, pero no tiene una intención. Ya no hablamos de que la IA tiene una intención, significa que la empresa tuvo una negligencia por omisión. Esta omisión vuelve a la empresa sujeto activo de un delito, ya sea por dolo eventual, como ya le dije, sin una intención clara de cometer un delito, pero que sabía que existía un riesgo que pudo ser, que fue prevenible al momento de entrenarla y testearla antes de llegar a este usuario que fue vulnerado o algunos de sus derechos. Esta imposibilidad sigue siendo materia de debate porque ahora es muy fácil para un operador delictivo, hablamos de crimen organizado transnacional, utilizar inteligencia artificial para mover el mercado de drogas, la venta ilegal de órganos, y al final del día no hay un responsable. Ese delito queda impune, no hay una reparación para las víctimas y no hay una garantía de que esto no vuelva a pasar. Y esto ya pasa, ya, sobre todo después de la pandemia que potenció todo este tipo de actividades, porque las personas ya estaban en sus casas, se dieron cuenta de que hay un submundo en el Internet que probablemente no todos estamos interesados o no queremos entrar, porque sabemos que es peligroso, sabemos que hay un riesgo. Y eso también va de la mano en cómo hemos sido educados. La educación, por ejemplo, Jonathan tuvo en informática, en sus años de colegio, no es la misma que yo tuve. Él sabe de los riesgos. A él le dijeron unos riesgos, a mí me dijeron otros. Obviamente van de la misma línea, pero son diferentes. Supongo que hace unos 20 años los riesgos de fuga de información eran mínimos porque hablamos de una herramienta, la computadora, hablamos del teléfono, pero ahora hablamos de que hay redes sociales, hay información que yo voluntariamente pongo en la red y que hasta donde yo sabía del riesgo y hasta donde el operador delictivo va a usar esa información en mi contra. Ahora, especialmente después de la pandemia, existe esta necesidad, y le digo necesidad basada en la autoestima, basada en el ego, de postear información, postear dónde estás, postear el nivel social, el capital social que la gente tiene. Y cómo lo has, y esta también sensación de invulnerabilidad ante estos riesgos de la red. Hablamos de la red oscura, hablamos de redes sociales donde te conectas con extraños de todo el mundo y que puede ser sujeto a catfishing y a suplementación de identidad. Entonces, también la educación que nosotros tenemos se puede notar en cómo la nueva sociedad responde a estos daños de la red.
ahorita con esta filtración, por ejemplo, que hubo de 16 millones de contraseñas, yo recuerdo que alguien me dijo, yo no voy a revisar, yo no me voy a estresar sabiendo si mis contraseñas fueron filtradas. Y, y yo, por ejemplo, yo que trato de no tener un gestor de contraseñas porque sé que se me pueden filtrar. Se me filtraron solo 10 contraseñas por tener contraseñas casi parecidas. Y hay esta preocupación porque, bueno, yo he hecho compras ahí, se me puede filtrar, pero ya ahorita ya no hay esa preocupación. Prefieren evitarse el estrés psicológico a aplicar medidas para protegernos y eso nos hace más susceptibles a este tipo de delitos porque el operador delictivo sabe que no le importa. Bueno, esta persona va a asumir el riesgo. Yo lo que tengo es que aprovechar ese momento vulnerable para cometer el acto delictivo. Y como hablamos de inteligencias artificiales o mecanismos autónomos, sistemas autónomos, es muy fácil vulnerarlos sin que haya una reparación, sí que haya un sujeto activo establecido, porque el juez, quien también está reacio a adaptarse a esta, a esta nueva eh, a esta nueva dinámica, a este nuevo paradigma de cómo conectar lo tradicional del derecho al nuevo mundo tecnológico, también está reacio en cómo va a evaluar esta reparación, cómo va a determinar esto de sujeto activo, y como está reacio a no tener la ayuda de, que a mi parecer falta mucho en el sistema de justicia, personas que analicen de forma jurídica y desde el aspecto tecnológico los riesgos de la red, hablamos de peritos, auxiliares especializados en datos, en cómo se programa inteligencia artificial, en identificación humana. Realmente hay un esfuerzo colectivo en que no superemos este problema de determinación de responsabilidades por inteligencia artificial. Y lo peor es que la inteligencia artificial no tiene libre albedrío. Es quien las corporaciones, bajo sus representantes, sus fabricantes y distribuidores, que cierta parte están reacios porque puede limitar la competencia, puede hacer que su flujo monetario decaiga y no quieren atribuirse la responsabilidad directa de posibles actividades delictivas o de vulneración de derechos en un futuro. Entonces, este, como tú lo dijiste, no solo yo como profesional de derecho debo adaptarme de cómo tengo como la visión de figuras jurídicas tradicionales al aspecto tecnológico, sino también profesionales de la tecnología, ingenieros, deben constantemente revisar la normativa o precedentes internacionales. En este caso creo que la Unión Europea y Estados Unidos son los que más emiten precedentes no vinculantes porque lamentablemente el sistema de Estados Unidos apela más a casos puntuales, no como el de nosotros, que hay un doble conforme, hay una jurisprudencia de la Corte y ya podemos establecer temas análogos. Entonces, ciertamente es un problema de Estado, es un problema corporativo, es un problema que nosotros como sociedad conjunta debemos realizar, pero si también los profesionales, en este caso hablando de los abogados o juristas, los profesionales del derecho están reacios a este cambio, ciertamente la establección de la responsabilidad va a tardar mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. Pero es muy bueno de que últimamente, después de la pandemia, sí que hay este interés de este espacio generalizado de la red de generar innovación jurídica, aun cuando las entidades estatales son un obstáculo casi porque no crean política pública necesaria para generar cambios sostenibles a corto y largo plazo en cómo vamos a cambiar este paradigma y porque esto es problema constitucional, esto es de derechos humanos. Obviamente hablamos de que hay una última ratio, que es el derecho penal para establecer la responsabilidad de empresas por incumplimiento de normas. Sin embargo,
el núcleo de este problema es cómo nos están vulnerando. En este caso, si no me recuerdo, en Brasil, el gobierno de Lula da Silva obligó a Twitter a pagar millones de dólares porque los charbots, había charbots que emitían noticias falsas en plena campaña electoral y sobre Bolsonaro, si no me equivoco. La empresa, bueno, el Estado obligó a la empresa, como ellos sí tienen una normativa de que establecen de que las redes sociales en cierto tiempo electoral no pueden realizar ningún tipo de proselitismo político, sino deben cumplir una multa, bla, bla, bla. Twitter, bueno, Elon Musk, quien ahorita es el dueño de Twitter, X para, bueno, es el nuevo nombre, abandonó, o sea, sacó a Twitter del país, pero como generó una pérdida económica, se vio obligado a pagar cierta cantidad de dinero y reformar ciertos elementos de estos sharebox específicamente en Brasil. Entonces, si viendo este ejemplo, el Estado puede intervenir directamente, puede generar este cambio. Sin embargo, como yo le dije, esta pérdida económica, este problema elitista de que las élites constantemente se comunican con el Estado, inhabilitando de que existan este tipo de situaciones que nos afectan directamente a nosotros, se vuelven el gran obstáculo para avanzar, ya sea desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista tecnológico o plenamente hablando de el desarrollo integral de la sociedad como tal, porque si seguimos con este problema, se va a volver un problema estructural a nivel masivo y que a largo plazo no podremos solucionar de forma rápida y que sea eficiente para las necesidades sociales. Ya, hasta ahí otra preguntita para avanzar ya a la parte final. Sí, bastante interesante cómo ahora los gobiernos se tienen que involucrar y no caer en la tentación de afectar derechos humanos, porque Ujú, esa es una preocupación constante, porque pues evidentemente los gobiernos tienen que tener mayor control ujú, para poder delimitar actos o evitar actos delictivos. Sin embargo, la línea es muy delgada cuando puede afectar derechos humanos como acceso a la información, eh, acceso a información principalmente privada, como puede ujú. ser biométricos, geolocalización, contenido de las redes, como ya lo comentabas. Entonces, pues bueno, este debate cada vez se va a ser más relevante y pues necesitamos, como lo comentaba, personas pues mayormente especializadas y conocimiento interdisciplinario entre las diferentes áreas que pues abordamos un pequeño sector de estas áreas y pues tenemos que compartir el conocimiento entre nosotros, ¿no? Adelante. Ya, justo el tema que tocabas, que creo que, bueno, no sé si en México existe, pero en Ecuador y luego en Argentina se estableció una ley de inteligencia, que es una ley muy controversial y terrible a mi parecer, porque habla de que el Estado, por medio de unidades de inteligencia, puede ingresar a datos privados de las personas naturales y jurídicas sin autorización judicial para hacer seguimiento de posibles delincuentes. Y ahí es donde viene la pregunta, ¿hasta dónde es la prevención de los delitos y hasta dónde puede catalogarse como espionaje institucionalizado? Podemos hablar de derechos humanos vulnerados como los derechos de privacidad, el acceso a la información privada, si ya hablamos de datos abiertos o públicos. Entonces, sí, esta línea es muy delgada, pero es obligación, en este caso de los profesionales, establecer elementos básicos que nos den garantías de que esta información no va a ser divulgada, porque es muy fácil decir, bueno, el gobierno va a actuar con buenas intenciones. Si pasan por mi información, sabrán que no estoy haciendo nada malo. Sin embargo, sabemos que no todas las personas en el gobierno son personas de buena fe, aun cuando debería ser.
y puede ser utilizada por organizaciones delictivas que operan con personas dentro del gobierno para socavar información, en este caso hablando de cosas como estatus financiero, para realizar acciones delictivas, que es un problema en el Ecuador, por ejemplo. En el Ecuador, nosotros teníamos en este caso una ley derogada donde este acceso a la información debía ser con permisos judiciales, que es creo la regla en todos lados. Sin embargo, la nueva ley dice que no es necesario esta autorización judicial para realizar el allanamiento, por decirlo así, de este tipo de información. En diferentes servicios, ya sea el del Internet, los datos financieros por medio de las unidades de seguimiento financiero. Sin embargo, lamentablemente, y creo que pasa en este caso en Argentina también, que estas normativas controversiales que vulneran derechos humanos que deben ser, que son inconstitucionales, son utilizadas como herramienta de persecución persecución política. Entonces, lamentablemente, no tenemos estados incorruptibles, por lo que limitar el accionar del Estado en este tipo de casos, donde es algo inmaterial, sí que se vuelve difícil, pero que sí es necesario que en un futuro, como tú lo dijiste, profesionales interdisciplinarios sean capaces de establecer parámetros donde haya una brecha de seguridad entre la sociedad y el Estado, de establecer políticas de seguridad, pero sin vulnerar mi derecho a la privacidad y todo tipo de datos que puedan comprometer mi integridad. En este caso, ciertos profesionales han establecido de que es necesario que existan estrategias punitivas sobre la responsabilidad penal. Ellos establecen tres opciones en este caso. Establecen sanciones penales dirigidas al sistema de la IA, considerados en este caso como una norma ordinaria, que es lo que normalmente uno pensaría cuando una inteligencia artificial comete un delito. Bueno, culpemos al fabricante, él creó la inteligencia artificial, él sabía lo que venía, sabía cómo podía actuar. Sin embargo, estos delitos solo aplicarían si hablamos de una responsabilidad vicaria, es decir, no hay un responsable directo, sino un grupo de personas por medio de una corporación que deben asumir la responsabilidad, en este caso por dolo eventual que hablábamos anteriormente, si es que el juez lo considera así, bajo una reparación o sentencia que indique que debe reparar económicamente a la persona o al usuario afectado, más una condena de inhabilitación, ya sea en el aspecto tecnológico, financiero o de bienes, y de garantías de no repetición para que se puedan volver a vulnerar este tipo de derechos y la sociedad. Un caso que podría suceder y que no estoy segura si ya ha pasado, pero es que los gobiernos o los estados constantemente quieren ingresar a estos sistemas de inteligencia artificial para la regulación de información. Supongamos que un estado por medio de una inteligencia artificial genera una vulneración de brecha de datos. Esta persona pasa pasa por la unidad de primera instancia, segunda instancia, hasta la Corte Nacional del país. Y se resuelve de que el Estado no tiene la responsabilidad porque fue una inteligencia artificial y la inteligencia artificial no tiene voluntad propia para realizarlo. Esta persona va a Costa Rica, que por medio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece por sentencia de que el Estado fue responsable porque ha personalizado y ha entrenado a la inteligencia artificial para realizar dichas acciones y no contempló ciertos grados de riesgo que podrían ser imputables ante la justicia y por lo tanto debe reparar a la persona, bueno, inhabilitarse y luego en esas garantías de no repetición, el Estado debe estar obligado a
regular a las empresas en ciertos aspectos del compliance o las normas de cumplimiento. Esto por medio de reformando una ley ordinaria, ley orgánica de empresas, inteligencia artificial y demás, que no ha pasado y que debería pasar en el contexto latinoamericano para que sea vinculante y obligación de todos los estados a reformar ley interna por medio de una nueva legislación que pueda ayudar de forma directa a controlar este tipo de situaciones que se vuelven un problema a largo plazo. La segunda es dirigida a la empresa como tal que utiliza la IA y que incurren en conductas que pueden dar lugar a la comisión de delito penal. Esto va de la mano con la anterior, donde la empresa es responsabilizada, sino que ya aquí hablamos de qué daños produjo. No hablamos eh, hablamos de daños ya sea económicos, de buen nombre o del honor, porque lamentablemente, por ejemplo, en los casos donde la integridad personal está comprometida, hablamos de la vida como tal, en el caso del chico que lamentablemente cometió suicidio, no se puede reparar la muerte de alguien, pero se pueden reparar elementos del buen nombre, del honor y reparación económica, en este caso a los tutores, en el caso de que se lo solicite, aunque debería ser de oficio que el juez lo disponga. En este caso, la empresa podía responsabilizarse penalmente, hablando ya de quienes estuvieron directamente comprometidos con el entrenamiento de la inteligencia artificial. Esto después de haber establecido en los expedientes procesales penales un informe de auditoría donde establezca que se cumplieron o no se cumplieron ciertas normas de cumplimiento para la utilización de inteligencia artificial, por lo que es necesario que desde ahora ya la empresa tenga nuevos elementos en estos sistemas, en estas normas de cumplimiento, donde se establezca este tipo de monitoreos. Obviamente va a acarrear de que la empresa tenga que contratar más profesionales o profesionales especializados en este tipo de áreas, pero esto genera como parte de las medidas de no repetición, donde la empresa debe prevenir este tipo de escenarios que puedan configurar como delitos o contravenciones ante el sistema punitivo del Estado. Y luego están las dirigidas a las empresas que no guardan ninguna relación con la ocurrencia de los daños o delitos penales basados únicamente en cumplimiento. Esto es sanciones administrativas. Lamentablemente puede que un juez tome a juicio de que no es culpa de la empresa como tal porque no hay una intencionalidad por parte de la inteligencia artificial, pero la empresa debería estar obligada a que en el control interno genere la auditoría, el cumplimiento y el seguimiento de la situación como tal, que creo que debería ser de oficio porque es necesario que si hay un problema que pueda acarrear situaciones futuras que puedan dañar el flujo económico, la reputación de la empresa, deben haber sanciones administrativas dentro de estas corporaciones. Todas estas opciones que plantean los investigadores lamentablemente tienen fallas y vacíos porque estamos contemplando el beneficio de la empresa o el beneficio del sistema judicial en relación a cómo establece la responsabilidad. Lamentablemente, para muchos, el flujo económico es mucho más importante que la justicia, por lo que no creo que en un punto cercano llegaremos a esta conciliación donde el Estado de Derechos y Justicia pase por encima de los intereses económicos. Sin embargo, es necesario que los profesionales ya vayan armando un posible instrumento que nos ayude a monitorear y poder fiscalizar cierto tipo de acciones a nivel administrativo y judicial que puedan generar un daño, que ya generan un daño, pero que como no está tipificado, realmente no califica como delito, sino como una actividad plenamente no integrada al sistema punitivo o a la última raya, que es el derecho penal. Como ya lo dije, es necesario que haya para evitar este tipo de problemas, una fase de implementación gradual donde la regulación administrativa
contemple estos sistemas de inteligencia artificial, no solo al personal físico como tal, sino ciertas normas que este personal debe cumplir para con la inteligencia artificial y asegurar de que el producto que le llega al usuario no pueda generar ciertas actividades que no se puedan predecir o no sean prevenibles para el cometimiento de un delito o de una actividad por omisión que configure delito. Sanciones administrativas, en este caso ya focalizado a aquellos que se dirigen a entrenar, a educar o a testear este tipo de inteligencias artificiales que cumplan estos parámetros y ya sea por listas de cotejo para asegurar de que uno se cumplieron los parámetros de cumplimiento y que al momento de que existe una acción contra la empresa por un posible daño generado por la inteligencia artificial, exista esta verificación que los códigos penales establecen como excepcionalidades para la responsabilidad de la personalidad jurídica y hay un sobrecimiento que haga que la empresa no sea responsable, y está hablando ya de los beneficios de la empresa en su defensa, sobre el delito realizado. Ya, esto debe evaluar la eficacia de la inteligencia artificial, de cómo interactúa con el ser humano de forma constante. Y de ser el caso de que exista esta vulneración porque no se realizaron las medidas necesarias, ¿qué medidas penales puede mediar la empresa para no ser afectada de forma exponencial? Ya hablamos de acuerdos por arbitraje, solución alternativa de conflictos o, en todo caso, establecer parámetros y presupuestos en el caso de indemnizaciones, de posibles indemnizaciones, y qué parámetros, en este caso, la sistema de justicia debe considerar sobre lo que ha realizado la empresa y cómo ha afectado a la víctima. Ya. Bueno, en relación a todo lo que se ha hablado, lamentablemente no hay una respuesta fija en cómo tenemos que responsabilizar todavía a las corporaciones, porque aun cuando exista una normas de cumplimiento o el compliance como tal, dirigido al aspecto administrativo y penal, sí que es insuficiente porque no necesariamente de forma independiente, no es plenamente culpa de la empresa. Realmente la cultura corporativa, el sistema judicial y la política pública estatal no ha llegado a una conciliación donde sea posible que de forma íntegra y gradual se puedan adaptar a este tipo de posibilidades, a este tipo de delitos, que aun cuando existen, no hay una regulación efectiva que ni una obligación inmediata a este tipo de empresas para realizar este tipo de cambios. Que este cambio es inevitable, sí, pero no hay un elemento vinculante para que se realice de forma inmediata, que es el problema que establecíamos anteriormente, que debe haber una colaboración entre tecnólogos, juristas y reguladores de este tipo de sistemas, porque lamentablemente, por ejemplo, hablando de congresos, asambleístas, quienes crean las leyes, en su mayoría no son profesionales o son profesionales de un área en específico, eh, por lo que deben tener asesores, auxiliares interdisciplinarios que ayuden a establecer la realidad que existe, el problema como tal, las posibilidades, en este caso de poder resolver de corto, mediano y a largo plazo este tipo de problemas de responsabilidad penal, de compliance y cómo desde el área administrativa y penal podemos llegar a vincularnos y respetar ciertos elementos de derechos del consumidor, salvaguardando los intereses de la empresa. Y que esto es esencial, o sea, lamentablemente, aunque no se lo tome tan como un problema inmediato, lamentablemente es necesario que ya se comience a realizar el cambio. Actualmente estamos en una era impredecible, estamos al borde de una guerra, guerras entre las potencias, y como estamos en una nueva era, sabemos que parte de esas herramientas de guerras son las tecnologías, son los poderes corporativos, son los datos, lamentablemente nuestros datos valen mucho, aun cuando
muchas veces no le tomamos importancia. La guerra de información está aquí y es necesario que las empresas también tomen pie, que dejen que con el Estado lleguen a una mediación donde nuestros intereses y sus intereses llegan a un punto vinculante que pueda protegernos de este tipo de situaciones que están sucediendo a tiempo real alrededor del mundo. Somos países pequeños, lamentablemente, por ejemplo, los países de Latinoamérica somos más vulnerables en este sentido porque aún está esta figura imperialista, Estados Unidos, la Unión Europea, gigantes como China o Rusia, donde el ciberterrorismo, las actividades cibernéticas del flujo de datos son vitales para su funcionamiento y nuestros territorios se vuelven blanco fácil porque no hay esta protección necesaria, no hay este sentido de prevención ni una previsibilidad a largo plazo que pueda protegernos de estos problemas. Bien, como último, recuerdo que Jonathan fue que me pasó este caso, que me dijo que lo analizara, y es muy interesante, a diferencia de los otros, porque hablaba en una noticia del 2018 donde a un androide en Arabia Saudita se le dio ciudadanía. ¿Ya? Hubo mucha controversia porque lamentablemente el Arabia Saudita y los Emiratos Árabes en general, los derechos humanos son materia de debate todo el tiempo porque existe problemas de machismo, sexismo, donde las mujeres son reducidas a elementos materiales para concebir y son tratados como propiedad. Entonces, ¿cómo hablamos de que un androide tiene ciudadanía? ¿Cómo opera el sistema de responsabilidad cuando el androide ya tiene este tipo de institucionalización dentro de la sociedad? A mi parecer, en este caso sí que se diferencia de los otros porque ya podemos hablar de responsabilidad directa, ya podemos hablar de culpa y de dolo. Aún puede existir este problema si es un dolo directo o un dolo eventual. Sin embargo, el androide ya tiene personalidad, ya adoptó una personalidad natural, en este caso, al igual que nosotros, tiene una ciudadanía, por lo que se vuelve persona. Lamentablemente no en la misma naturaleza, pero institucionalmente ya tiene ese establecimiento. En el caso de que este androide cometa un delito, es parte de ese verbo recto donde dice la persona que, porque está establecida como sujeto natural a ciudadanía, es una persona dentro del sistema. Lamentablemente no creo que exista un precedente de un robot con ciudadanía que ha cometido un delito al menos grave, agravioso, que amerite pena privativa de libertad, pero eh, sí que sería interesante porque aparte de que no es una persona, o sea, no le va a afectar en nada la pena privativa de libertad ni la pena económica, que puede ser acatada por el Estado como responsable subsidiario, porque es quien le dio la ciudadanía, no tiene sentido porque normalmente la pena privativa de verdad tiene fines de rehabilitación y un robot no puede rehabilitarse. A lo mucho puede programárselo para que considere que estas acciones fueron malas o moralmente inaceptables, pero sería interesante ver hasta dónde pueden responsabilizar, bueno, hasta dónde va la condena. Puede inhabilitársela. Creo que la pena de inhabilitación podría ser el punto más viable para este tipo de situaciones. Lamentablemente yo no creo que sea a favor de la humanidad darle personalidad ya natural o jurídica a un androide porque no tiene las mismas facultades mentales autónomas que una persona. No, bueno, puede ser programada para empatía, pero sigue siendo diferente. Si llegamos a un punto donde un androide puede sentir el mismo nivel de empatía, ciertas emociones, podría considerarse, considerando que las personas, al ser empáticas, sienten pena por este tipo. Aún yo veo en internet que hay gente que siente pena por ciertos robots que hay en museos que generan actividades repetitivas, que es arte, sí, pero inherentemente el ser humano siente empatía y puede que en algún futuro los gobiernos y estados pueden considerar dar ciudadanías de forma constante a este tipo de androides
pero ciertamente lo consideraría muy antinatural, no porque no esté a favor a que avance la tecnología, sino que pone al mismo nivel a un androide que a un ser humano, aun cuando no tiene las mismas capacidades. Ciertamente ningún humano tiene las mismas capacidades a otro, pero existen parámetros básicos, biológicos, sociales, que establecen que estamos en la misma línea de identidad humana y un robot nunca va a llegar a eso. Por lo que si hablamos de responsabilidad, también sería interesante ver los argumentos de defensa y de condena, en este caso, a un robot que no creo que pueda rehabilitarse, la verdad, porque de forma independiente no se puede, no se puede rehabilitar. Supongo si llegamos a un punto donde la inteligencia artificial es plenamente independiente y este androide puede generar ciertas emociones como la empatía, puede que ya hablemos de un dolo y hablemos de una pena privativa, aunque no creo que le den una pena privativa, lo mucho pueden destruir el robot para reparar el daño, pero ciertamente es un tema complicado, porque ya no hablamos de una persona que cometió un delito por una necesidad económica, un problema mental, sino porque fue programada sin tomar en cuenta el riesgo de una omisión. Y si ya hablamos de que el creador ya no esté vivo para ese tiempo, el robot queda en el limbo sobre cómo se pone la responsabilidad. Puede que haya una responsabilidad, como ya lo dije, subsidiaria al Estado, una inhabilitación, pero sí que lo veo difícil desde el punto de vista de la responsabilidad y la imputabilidad. Y como ya le dije, si el Estado decidió darle a la ciudadanía, se vuelve una persona institucionalizada, como cada uno de nosotros, pero a nivel de responsabilidad sí que es un poco debatible, porque como ya lo dije, no tiene las mismas capacidades y necesidades que nosotros para rehabilitarse, para reintegrarse, y que a nivel corporativo sí hay muchos robots, sí hay muchos androides, supongamos, y todos están programados bajo la misma fuente. Eh, realmente hasta dónde cumple esta inhabilitación. ¿Cumple solo el androide que cometió el delito o todos los que están programados de igual manera? ¿La garantía de no repetición ocupa para estos otros robots? ¿O cómo influye que ya no existe un creador? Porque es probablemente cuando ya estén automatizados de forma al 100%, ya el creador de este primer robot ya ni siquiera esté en este mundo. Entonces, la, la personalidad que opera ahí es cómo el Estado regula este tipo de situaciones. Y que en conclusión a todo, deja al Estado como uno de los grandes responsables de este tipo de problemas. Si el Estado no coopera, lamentablemente nosotros las personas individuales no podemos generar un cambio, al menos de forma inmediata. He sabido que las grandes batallas del ser humano han sido ganadas con protesta, han sido ganadas con esta fuerza ciudadana contra el problema en sí, pero si ya hablamos de algo inmaterial donde cada pedazo de información está en nuestra casa, es casi imposible percibirlo, sí que se vuelve un problema donde las personas, los profesionales deben llegar al Estado directamente y generar el cambio desde allá, para que el sistema de justicia y las corporaciones estén obligadas a hacerlo. Porque haciendo un diagnóstico a cómo estamos actualmente, lamentablemente el derecho parece no querer avanzar, especialmente el derecho corporativo hacia la inteligencia artificial. Y no es porque no quieran, es porque hay muchas trabas que los juristas no han considerado. Si hoy sale una pregunta, mañana sale otra. Los sistemas de inteligencia artificial van prosperando. Cada día, si hay, en los casos de código abierto, crean otro sistema de inteligencia artificial y tiene otros parámetros. Entonces, sí que se vuelve un tema donde los profesionales debemos estar a la par a la tecnología y lamentablemente no lo estamos. Entonces, sí, con eso ya concluyo mi investigación. Espero que les haya gustado. Cualquier pregunta para Sí, responder. muchas gracias, Sheila. Sí, justo hablando de estos temas, pues es inevitable, pues
que te gane la risa porque parece Ujú. tema de locos o de Sí. situación de películas, porque, pero es real, eso está pasando y se va a seguir desarrollando. Incluso retomando el tema de este menor de edad que lamentablemente se suicida por seguir los pensamientos de una inteligencia artificial o las respuestas de una inteligencia artificial. Yo me entero de la noticia porque en el encabezado de esta publicación decía que una jueza dictamina que la inteligencia artificial no tiene conciencia, lo Ujú. cual pareciera ser obvio. Sin embargo, eso me hace pensar que entonces la defensa de la empresa que diseñó este software se quería vaya, no se quería responsabilizar a través de este artificio, ¿no? Culpando a la inteligencia artificial y deslindándose de esa responsabilidad. Lo que también me hace pensar que entonces todos estos entornos de inteligencia artificial, androides, pues se comienzan a asemejar a su vez como menores de edad y Ujú. genera obligaciones de paternidad a quien las creó. Y Sí. ya lo mencionabas, ¿qué pasa cuando ya esos creadores pues ya no van a estar en este mundo? O sea, esa paternidad se va a heredar. No sé, son muchas preguntas que Claro, surgen, sí. insisto, parecían de fantasía, de risa, pero bueno, hacia allá vamos y eso es a los que hay que prepararnos. Pues muchas Ujú. gracias por tu participación, Sheila. Muy interesante, es un tema muy amplio, muy profundo, que va a dar todavía para mucho más. Y pues no me Ujú. queda más que agradecer tu participación y bueno, cuando gustes, pues aquí estamos. Gracias por el espacio, muchas gracias. Muy bien, pues bueno, muchas gracias a todos, que estén muy bien. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Luego.